¿Cuánto tendríamos que profundizar en el estudio del santuario, verdad? Ese maravilloso plan que ya estaba ahí lleno de simbología y que se está haciendo realidad en nuestros días todavía. Vamos a buscar un pasaje en Mateo 27, Evangelio de Mateo, capítulo 27, del 45 al 51. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre, la puso en una caña y le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarlo. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Cuando vamos al Evangelio de Juan, añade a esta escena, en Juan 19:30, dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús había acabado su obra redentora aquí en la tierra, había entregado su vida por nosotros. Y mientras en el templo de Jerusalén, que se encontraba el sacerdote oficiando el sacrificio de la tarde, viendo el temblor de la tierra y cómo se rasgaba el velo, soltó el cuchillo y dejó ir al Cordero. Se acababa de cumplir la profecía del Cordero de Dios. El símbolo que durante años había señalado el verdadero sacrificio expiatorio por los pecados de toda la humanidad en Cristo Jesús, estaba dando fin a esa ceremonia, a ese ritual del sacerdocio terrenal. El ministro sacerdotal en la tierra ya no tenía sentido. Sin embargo, el plan de salvación no concluía en la cruz del Calvario. Jesucristo resucita. Jesucristo es llevado al cielo y una vez en el santuario celestial va a comenzar allá un ministerio sacerdotal que antes había estado simbolizado, tipificado por Aarón y los levitas. Hay quienes dicen que el santuario en el cielo en realidad no existe, que es un santuario espiritual. Pero ¿se puede defender eso con la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? En referencia al santuario celestial. Vamos a buscar en nuestras Biblias, primero en el Antiguo Testamento, el libro de Salmos. Vamos a buscar, por ejemplo, Salmos 11:4. Cuando leemos los pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, vamos a ver evidencias de la palabra de Dios que nos dicen que realmente existe un santuario celestial. Como dice Salmos 11:4, el Señor está en su santo templo y el trono del Señor está ¿dónde? En el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hombres. Él está ahí, en el santuario celestial. Otro pasaje de Salmos, esta vez 102, 19 y 20. Salmos 102, 19 y 20 dice: porque el Señor miró desde lo alto de su santuario, miró desde el cielo a la tierra para escuchar el gemido de los presos y librar a los sentenciados a muerte. Buscamos un tercer pasaje en el Antiguo Testamento, Miqueas 1:2. Nos vamos a los profetas
menores, Miqueas capítulo 1 y versículo 2. Oíd pueblos todos, atiende tierra y cuanto hay en ti. Dios el Señor, desde su santo templo, es testigo contra vosotros. Así que una y otra vez, y podíamos estar largo buscando textos del Antiguo Testamento sobre la existencia de ese santuario celestial. ¿Qué pasa cuando vamos al Nuevo Testamento? Pues nos encontramos a Juan, al apóstol Juan, contemplando el santuario celestial desde la isla de Pasmos, ¿no? Él ya es anciano y Dios le va a regalar unas visiones maravillosas. Por ejemplo, Apocalipsis 11:19. ¿Qué nos describe la visión que Dios le da al apóstol Juan? En Apocalipsis 11:19 dice, entonces fue abierto el santuario de Dios, que está ¿dónde? En el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. ¡Qué maravilla! ¿Podéis imaginar una visión viendo ese santuario maravilloso, con la gloria de Dios en él? Y cómo se abre la cortina, el velo, que abrió Cristo con su carne, con su sangre en la cruz del Calvario, y podemos contemplar el arca del testimonio. También en Apocalipsis 1:12, él verá 7 candelabros. En Apocalipsis 8:3 verá también el altar del incienso. Podemos decir que Juan y Moisés debieron de ver el mismo santuario por cuanto Dios le dijo a Moisés en Éxodo 25:9, me harás un santuario y su mobiliario conforme al modelo que te mostraré. Así que los dos pudieron contemplar la gloria del santuario celestial y con todas aquellas medidas, con todas aquellas instrucciones que recibió de Dios, Moisés luego pudo construir lo que sería tan solo una maqueta pequeñísima, una sombra de las cosas celestiales. En Apocalipsis 15, 5, 6 y 8, Juan también ve algo que está saliendo del santuario celestial. Después miré y vi que se abrió el santuario en el cielo, la tienda del pacto, y salieron del santuario 7 ángeles que llevaban 7 plagas. Y ninguno podía entrar en el santuario hasta que se cumplieran o se completaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Según la palabra de Dios, el santuario celestial existe y es el hogar de Dios. Lo mostró a los profetas, a sus profetas. En Daniel mismo también ve ese santuario y el momento del inicio del juicio en Daniel 7, 9 y 10. Podemos buscarlo en un momento. El libro de Daniel, capítulo 7 y versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, se sentó un anciano de días, y su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Dónde se da el juicio divino? No se puede dar en ningún otro lugar que en el santuario celestial. De igual manera que año tras año, ese juicio de expiación, de reconciliación con el pueblo de Israel se llevaba una vez al año, simbolizaba y apuntaba al definitivo juicio de Dios en el santuario celestial. ¿Cuál es el mensaje principal del santuario? Bueno,
sin lugar a dudas, ese plan maravilloso que ya estuvo trazado desde antes de la fundación del mundo, un plan de salvación con toda la simbología del ministerio intercesor de Cristo. Primero en la tierra, cuando viene a la tierra para morir por nuestros pecados, para tener esa andadura ministerial de dar a conocer la hermosura del carácter del Padre ante el mundo y las naciones de aquí de la tierra. Y en segundo lugar, en esa otra parte del ministerio sacerdotal en los cielos. ¿Dónde encontramos hoy a Cristo Jesús actualmente? Nos lo dice Hebreos 9:11. Pero Cristo ya vino y ahora es sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él ministra es más grande y más perfecto y no es hecho por mano de hombre. Es decir, no es de este mundo, pero existe. Vaya que sí existe. En la ceremonia sacerdotal del santuario vamos a encontrar 3 etapas de ese maravilloso ministerio de Cristo. La primera etapa, sacrificio sustitutorio. La segunda etapa, la mediación sacerdotal. Y una tercera etapa que tiene que ver con el juicio divino, propiamente dicho. Quizás la primera etapa es la más conocida, ¿verdad? La cruz del Calvario. Aquí yo creo que no hay ningún cristiano que tenga dudas algunas acerca de que nosotros teníamos una condena a muerte. Es esa condena de la paga del pecado es muerte, de Romanos 6:23. Jesús voluntariamente, porque nos amó y nos sigue amando, cargó con los pecados de toda la humanidad para darnos la oportunidad de recuperar esa vida eterna que perdimos. Y Él voluntariamente va a la cruz y carga con nuestros pecados. Al que no tenía pecado, 2 Corintios 5:21, Dios lo hizo pecado por nosotros para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en Él. ¿Lo hemos aceptado como nuestro Salvador personal? Podemos estar seguros de que la salvación está garantizada. No importa que todavía tenga mucho que hacer en nosotros con su Espíritu Santo. Si no nos apartamos de sus promesas, si mantenemos firme la fe en sus promesas, Él acabará lo que ha comenzado en todos nosotros y desde luego nos dará la victoria. Esa muerte, esa obra de expiación y reconciliación con la ley de Dios es completa en la cruz del Calvario. Pero ¿cómo recibimos las bendiciones que emanan de ese sacrificio para la humanidad entera? Porque es algo gratuito para toda la humanidad, pero ¿cómo nos vamos a beneficiar de ella? Y ahora sí, ahora entramos en esa otra segunda etapa de la mediación sacerdotal de Cristo. Ya nos decía el libro de Hebreos capítulo 7, 26 y 27, que los sacerdotes terrenales no eran suficientes. ¿Por qué? Porque son pecadores como nosotros. No tienen poder para darnos vida eterna y mucho menos para perdonar nuestros pecados. No tienen poder. ¿Habéis oído bien? Necesitamos un sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, que no tiene necesidad de hacer sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. 1 Timoteo 2:5 nos recuerda, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo, pero no un Jesucristo cualquiera, un Jesucristo hecho hombre. Un Jesucristo que se inhibió de su poder divino y vino a jugar
esa partida, ese gran conflicto del que hemos estado hablando en la escuela sabática, vino a este mundo a demostrar que podíamos ser vencedores con las reglas de nuestro Padre Celestial. Porque cuanto más débiles somos nosotros y más nos acercamos a nuestro Padre Celestial para pedirle socorro, más poder de su Espíritu Santo manará sobre cada uno de nosotros. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, con un corazón contrito por nuestros pecados, Él nos reconcilia con el Padre en el mismo santuario celestial. Hebreos 8, 1 y 2, ¿qué nos dice? Vamos a buscarlo. El libro de Hebreos, capítulo 8, y versículos 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Y es ministro del santuario y de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. Un Dios todopoderoso que disfrutaba de la gloria del Padre. Lástima que aquí teníamos que tener un poco la cámara para mostrar la maqueta. Pero bueno, todos recordamos la maqueta y la tenemos en la mente, ¿verdad? Él disfrutaba de la gloria del Padre, estaba ahí compartiendo el trono, la alabanza, la adoración de todo el reino celestial de sus ángeles. Y él dice, voy a dejar esta gloria, voy a ir hacia afuera, a un mundo caído de pecado, pero no voy a ir con condición divina, voy a ir con condición humana. Me voy a humillar a lo máximo, porque tengo que demostrar, no solamente en este mundo caído, sino ante todos los mundos, la autenticidad, la hermosura del carácter y de la justicia del Padre. Desde que Cristo resucita, asciende al cielo y comienza esa obra maravillosa sacerdotal en el lugar santo. Ahí ha estado recibiendo todas nuestras confesiones y cargando con nuestros pecados hasta que llegó el momento de pasar al lugar santísimo, de dar inicio al juicio divino. Hay un teólogo, Frank Holbrook, director asociado del Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Asociación General, que escribe un libro titulado Luz en las sombras. Él expresa el ministerio de Cristo en el lugar santo de esta manera. Por amor a Cristo, Dios perdona al pecador arrepentido, le imputa el carácter justo y la obediencia de su Hijo. A cada uno de nosotros, por amor a su Hijo, quien ha entregado su vida por nosotros, ¿qué cosa hace? Nos imputa el carácter de Cristo, que no el nuestro, su justicia, como si fuera nuestra. Y nosotros sabemos que no es nuestra, pero nos lo da de gracia, gratuitamente, como si jamás hubiéramos pecado. Sigue diciendo, perdona nuestros pecados y registra nuestro nombre en el libro de la vida como uno de sus hijos. Si el creyente permanece en Cristo, nuestro Señor le imparte gracia espiritual por medio del Espíritu Santo, de modo que vamos madurando espiritualmente y desarrollando las virtudes y gracias que reflejan el carácter divino. Y en nuestros días, ¿qué pasa con Cristo en el lugar santísimo? La ilustración la tenemos en Levítico 16. Como cada año debía de ser purificado el santuario terrenal, ¿de qué cosas? Pues de los pecados de todo Israel, que a lo largo del año habían sido llevados al santuario y estaba contaminado de los pecados. En 1844, como indicaba la profecía de la purificación del santuario de Daniel 8:14,
más conocida como la profecía de las 2300 tardes y mañanas, Cristo pasa al lugar santísimo y comienza el juicio divino. El día de la purificación del santuario, en Levítico 16, encontramos que él cogía a 2 machos cabríos, echaba suerte sobre ellos, uno simbolizaba al Señor Jesús, otro a Azazel, a Satanás, y primero sacrificaba el que simbolizaba a Jesús. ¿Y qué hacía con su sangre? La llevaba al lugar santísimo, a la presencia de la Shekinah del Todopoderoso, y asperjaba con su dedo y la sangre 7 veces encima del propiciatorio, de la tapa del arca del testimonio, encima del trono de Dios, en representación de la sangre derramada de Cristo Jesús. Después el sumo sacerdote tomaba el otro macho cabrío, ponía sus manos sobre él, confesaba los pecados de todo Israel sobre aquel macho cabrío, cargando los pecados de todo Israel sobre aquel macho cabrío que simbolizaba a Satanás, y luego era llevado fuera del campamento y era llevado y expulsado al desierto. Símbolo de lo que padecerá Satanás, y él lo sabe, en el momento de que ese juicio que se está dando ahora, investigador en los cielos, finalice y tenga que haber una revisión y él quede asolado en una tierra vacía, en la que ya no pueda engañar a nadie, esperando la sentencia final. Bueno, sabemos muy bien las 3 fases del juicio: juicio investigador. Apocalipsis 20:12 podemos buscar. Ese es el momento en que se está viviendo ahora. Es la realidad presente en los cielos y también aquí en la tierra. La atención se está centrando sobre todo en todos aquellos que estamos escritos, o nuestros nombres están inscritos, ¿dónde? En el libro de la vida. Porque el propósito de este juicio maravilloso no es otro que hacer un borramiento de todos nuestros pecados. ¿Qué dice Apocalipsis 20:12? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hay una cita de un escrito de Ellen White, de la Review and Herald del 18 de enero de 1886, que dice: todo individuo tiene un alma que salvar o perder. Cada uno tiene un caso pendiente ante el tribunal divino. Cada uno debe de hacer frente al gran juez cara a cara. ¿Y de cuánta importancia es entonces que toda mente contemple a menudo la solemne escena en que comienza el juicio y se abren los libros? Porque ahí están nuestras vidas, la historia de nuestras vidas. Ahí están todas nuestras obras registradas. ¿Cuáles no están registradas? Aquellas que le hemos confesado al Señor, aquellas en las que le hemos pedido un genuino arrepentimiento y le hemos pedido al Señor liberarnos de la carga de pecado. ¿Y Él qué es lo que ha hecho? Ha hecho un borramiento definitivo de ese registro, de nuestros pecados. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? El que venciere, Apocalipsis 3:5, ¿qué promesas lindas tenemos de Jesús? El que venciere, dijo Jesús, será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de ¿quién? Del Padre y delante de sus ángeles. ¿A quién estamos confesando hoy o entregando nuestras vidas? ¿Pueden ver otros que el testimonio de nuestras vidas es que es fiel y verdadero al nombre de Cristo? ¿Estamos confesando a otros que Cristo es nuestro único Salvador? ¿El único que da sentido a nuestras vidas?
Si es así, Cristo es fiel y verdadero. Y cada vez falta menos para que podamos disfrutar de su presencia por la eternidad. Segunda fase del juicio, juicio milenario. Cristo vuelve en gloria y majestad a la tierra. ¿Y viene a qué? A rescatar a su pueblo de la maldad, de la injusticia de este mundo, del sufrimiento, de la persecución. Nos viene a llevar por ese maravilloso tiempo en el que todas las dudas van a ser disipadas de los que no hemos estado presentes en el juicio divino. Ahora toda duda se borrará. Veremos que todos aquellos que no disfruten de vida eterna es porque ellos han rechazado voluntariamente y Dios ha respetado su decisión. Y llega la tercera parte, el juicio ejecutivo. Acaba el milenio, Él regresa triunfante con su pueblo. Es soltado Satanás. Nuevamente hay esa nueva resurrección, esta vez, de los que no han confiado en el Señor, de los que han elegido el bando equivocado. Nuevamente son engañados por Satanás para ir a conquistar la nueva Jerusalén, que habrá sido depositado en una tierra nueva, en un cielo nuevo, aquí en esta tierra que ha sido restaurada. Y ahora definitivamente el Señor tiene que poner fin a toda la maldad, a toda rebelión, al instigador, al generador de todo dolor, sufrimiento y muerte. Apocalipsis 20, versículos del 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero Dios no permitió que fuera tomada. De él descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y fueron atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Y qué es eso de fueron atormentados por los siglos de los siglos? Pues nos lo explica un poquito más adelante, versículos 14 y 15. Ese lago de fuego no es otra cosa que una destrucción total con consecuencias eternas. Dice así la palabra de Dios: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Qué diferencia hay entre la muerte primera y la segunda? La segunda es definitiva. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y dejará de existir para siempre. No hay un tormento eterno como algunos han entendido. Sí que hay una definitiva muerte eterna en la que ya no se optará a más vida. Porque voluntariamente cada uno habrá elegido donde quiere estar. ¿Quieres formar parte de ese pueblo maravilloso, el pueblo santo de Dios, que habiendo sido purificado con su sangre, la sangre de Cristo Jesús, atesoras su ley en tu corazón, atesoras la fe de Cristo Jesús que inspira nuestras vidas para beneficio de las naciones? ¿Quieres formar parte de ese pueblo maravilloso? Pues recuerda que Cristo en estos momentos está ahí arriba, queriendo borrar tus pecados y mis pecados. Pero Él, como hemos estudiado en la escuela sabática, no se puede saltar sus reglas. Y esos pecados no los puede borrar si nosotros no se los confesamos con genuino arrepentimiento. Pidámosle al Señor todos los días que con su Santo Espíritu nos haga humillarnos a los pies del Calvario. Y que desde ahí confiemos en el poder maravilloso de su Espíritu para restaurar nuestras vidas, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y ahora sí,
Vivir una nueva vida cuya ley poderosa es la ley del Espíritu. La ley que nos libera de esa ley del pecado y de la muerte y que nos hace más que vencedores. Ahora otros podrán ver que empiezan a ver en nuestras vidas una mirada que refleja la gloria del Salvador. Que Dios nos bendiga